Gracias, Miguelito. Me había olvidado orar. Vamos a orar primero. Ya. Padre eterno, gracias te damos una vez más, oh Dios, por amarnos, también por transmitirlo y también por escribirlo y poder sentirlo. Nos sentimos amados y es una sensación, oh Dios, que no se puede comparar a ningún amor demostrado. Gracias te damos también porque has permitido que las invitaciones que se hicieron el día de hoy hayan hecho responsable a muchas personas. Esperando, Dios glorioso, que tú eres todopoderoso, porque tú eres el que tomas al pecador por tu amor, por tu fraternidad, por tu longanimidad, por tu paciencia y misericordia, tú los guías al arrepentimiento. Qué bueno que eso es la majestuosa dirección gloriosa de tu poder para salvar al pecador. Cuán alentador es saber, oh Dios, que no depende de nosotros. Así que queremos en esta noche rogarte por los que vinieron ayer, por los que recibieron la literatura, y así también por cada diálogo que se hizo, oh Dios, con diferentes personas. Gracias, Padre, nos dejamos en tus manos, agradecido una vez más, lo hacemos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Como les contaba, uno palpa lo que es el tremendo peligro del engaño. Y uno ve la tremenda pobreza de que no podemos entrar a una mente engañada. Estas tres personas abuelitas no recibieron la literatura. Serias. Yo tratando de ablandar la situación, una sonrisa para llegar a tocar el corazón de ellas. Pero duramente, no. El matrimonio, no. La señora miró al marido, no. Y el día de hoy, encontrado con Manolito, a personas que tomaban el tratado y se alejaban, y allá y uno tratando de... Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que estas personas tengan esa reacción? ¿Qué hay en ellos? Bueno, solamente el engaño. El engaño en una mente peligrosa. ¿Y cuándo comienza el engaño? Desde la infancia. Todos nosotros podemos hablar por experiencia propia. No éramos religiosos o fanáticos, pero nuestros padres nos llevaban a honrar a los santos. Y lo hacíamos. Yo en la adolescencia, incluso cuando regalaba algo, regalaba una figurita de una virgen a alguien. Me sentía tan bien. El engaño, increíble. ¿Cómo comienza en la infancia? Bueno, y todos sabemos que el padre de mentira comenzó allí en Génesis, engañando a Eva. Qué peligroso es el engaño. Se forma una raíz, se forma un árbol y después es terrible el engaño. Y voy a ocupar las palabras del Señor Jesucristo allí en Marcos 9. Marcos 9. Yo no quiero ser profesor porque le temo la palabra que dijo el Señor, no os hagáis muchos maestros, porque es mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Así que como un alumno y mi hermano Rodolfo será el maestro y él tendrá la responsabilidad mayor. Él va a corregir lo que yo me equivoque. Y eso es bueno. Es bueno, hermanos, porque hay un mundo de engaño. Terrible. Conversábamos levemente cómo hay un pisón encendiéndose, engañando a las masas, engañando a los países.
cruzando la frontera, cruzando los continentes, llegando a la familia, llegando a la persona, un engaño terrible. ¿Quién puede parar? ¿Qué dice el Señor acerca del engaño? Mira, dice el capítulo 9 de Marcos, versículo 42. Ocasiones de caer. Ocasiones de caer. ¿Hay ocasiones para caer? Todos estamos puestos a caernos. Somos vulnerables, somos vulnerables. ¿Quién de nosotros no es vulnerable? Yo me recuerdo cuando llegó esta famosa, el COVID. Como todos éramos sospechosos. Es increíble. Y todos estábamos sospechando de todos los que estaban contagiados. Íbamos a comprar el metro de distancia y no vaya a estar contagiado. Llegamos a la casa y mi hija, apropiada por el temor, ya papá, levanta los pies. Sospechoso de traer el virus. Bueno, el engaño es un virus imparable. Dice la palabra de Dios allí en versículo 42. El mismo Señor, de los labios del Señor Jesucristo, dramatiza del engaño, del tropiezo. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que crean en mí, mire el castigo. Mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Lo mejor es destruir a ese enseñador. Lo mejor es desaparecerlo, terminar su genealogía en lo profundo del mar. Por el engaño, Israel. ¿Qué pasó con Israel? Los enseñadores, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, ellos preparaban a los pupilos, a los niños en la infancia, para llevarlos al conocimiento de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Todos sabemos que ellos hicieron una tremenda destrucción, a tal punto que dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois ciegos y guía de ciegos. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Puedo tomar? Vosotros sois ciegos y guías de ciegos. Imagínense. Es tremendo. La tremenda responsabilidad que tiene un enseñador. El peligro. Yo favorezco a las hermanas que tienen el alto honor de enseñar a los niños. Es muy saludable ver a las profesoras que enseñan a los niños, dejando en ellos los primeros años de andar. Usted sabe que un niño es tan vulnerable por la ternura y la fragilidad de creerlo todo. Así que mis hermanas, protegidas por el Señor para que enseñen la verdad para estos niños que luego crecerán. Algunos creerán y otros serán engañados, pero ya con el fundamento, con la semilla de la verdad. Es extraordinario, es animador ver a muchos niños altamente responsables. Y aquí hay uno que enseñó mal. Dice: mejor le fuera que se le atase una piedra de molino. Y estas piedras eran enormes. Dramatismo, exageración. Bueno, Dios aborrece al mentiroso. ¿Sabe qué pasó en Israel? Saquen todos los brujos, saquen todos los agoreros de la nación, expulsen a todos aquellos mentirosos y aquellos profetas falsos. Tenían que ser apedreados. La tremenda condición tan peligrosa del enseñador. Y Dios, él mismo decía: yo soy santo, por lo tanto, ante mí todo ser será santificado.
por el peligro de la contaminación. Así que el Señor continúa con la historia diciendo allí sobre los niños. Luego dice el 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos de ir al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. Sabemos que no vamos a hacer una cirugía. De que alguien diga ya, mi mano el día de hoy robó, así que una sierra eléctrica y me la cortaré. No. ¿Qué está pasando? El peligro de caer en cualquier pecado que cometan nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra mano, nuestros pies. El tremendo peligro por la forma vulnerable de cada ser humano. Es increíble, ¿eh? En la infancia, en la adultez, en la ancianidad, en todo campo. Qué terrible peligro. Y muchas veces, muchos niños, jóvenes, adolescentes, sufren cuando llegan a las universidades y se encuentran dardos para hacerlos dudar de la buena cultura cristiana, de los versículos citados, y son muchos usados como burla para rebajarles su ánimo y su perspectiva. Qué peligroso, dijo el Señor. En esa ocasión, sácalo, saca eso de allí, quita eso de allí. No percibas porque es tan peligroso que puede el ser humano caer en tal engaño. El peligro, dice, versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los pies echados al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hizo insípida, ¿con qué la sazonaréis? El preservante de estos tremendos peligros es la palabra de Dios. A mí me encanta ver la palabra de Dios tan pura y perfecta. Ninguno puede dudar o adelgazar la palabra de Dios con un engaño, con una mentira, porque la palabra de Dios es tan eficaz, tan cortante, tan filosa, que toma a un ser humano, penetra en su ser, en sus pensamientos, en las intenciones del corazón, en los tuétanos, en todo el cuerpo, y puede desmembrar y escudriñarle y juzgarle y ponerle frente a la realidad. La potencia de la preservación de la verdad, la palabra de Dios. La persona que el día de hoy, una dama dijo, un tratado le traigo un regalo, un beneficio gratuito para usted. No, porque en este momento estamos esperando que lleguen las demás hermanas, porque vamos a hacer una reunión, vamos a rezar. Oh. Bueno, le dije yo, bueno, qué importante, ojalá que lean harto la escritura, escudriñen la Biblia, muy buena. Llame. Yo no sé si estará presente la Biblia, la palabra de Dios. Esa palabra poderosa, extraordinariamente majestuosa la verdad de Dios. Vamos ahora a Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Mire lo que dice Dios en cuanto también al engaño. Hebreos 10:29. Dice, vamos a comenzar en el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
La verdad, no el engaño, no los tropiezos, no la mentira. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de rigor de fuego que haga de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Traer a la memoria los días pasados, de los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo y por otro llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque por un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Qué interesante la verdad de Dios. Qué saludable la verdad de la Escritura. El mensaje más glorioso, el evangelio glorioso, magno, extraordinario, que toma un pecador y lo lava, lo purifica, lo limpia. Pero alguien dirá, ¿es tan poco eso que hay que hacer? ¿Es necesario tener a Cristo en el corazón? ¿Será tan importante creer solamente con creer ser salvo? ¿Qué está haciendo la persona? Está dudando. Está dudando de lo más precioso que Dios ha dado. Jesucristo, su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Y alguien que la pisotee, la menoscabe, no la tome en cuenta. ¡Qué terrible! Dice Dios, no hay más sacrificio. Aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto. Para finalizar, no quiero quedarme con esa parte, sino que vayamos a Colosenses 2:10. Con esto finalizo. Colosenses 2:10. Me encanta a mí esta verdad y me motiva. Colosenses 2:10. Dice la palabra preciosa de Dios. Dice, vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Vosotros estáis completos en Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Miren, vean los beneficios. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha de mano al echar de vosotros al cuerpo pecaminoso carnal, de la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando, dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, fiesta, luna nueva o días de reposo. Vosotros estáis completos en Él. No hay engaño en Cristo. No hay mentira. No hay tropiezo. Vosotros estáis completos en Él. Completos en Él. Si mueren, hemos muerto en Cristo.
Cristo resucitó, usted resucita con Cristo. Cristo tiene un nuevo cuerpo, Dios le da un nuevo cuerpo. Cristo ascendió a la gloria, usted subirá a la gloria. Usted tendrá todo lo necesario para la vida eterna. No hay engaño. Lo majestuoso, lo portentoso, lo magnífico de la obra de Cristo, nadie os juzgue. Una verdad, cuidado con los engañadores. Es triste la mentira, es triste el engaño, me duele. Veo la impotencia, que no puedo romper esa barrera de alguien, como este caballero decía, no quiero leer la Biblia. No quiero leer la Biblia porque si la leo, me voy a ser más responsable, mejor que quedas ignorante. Imagínense ese pensamiento. ¿Cuánto duele el corazón? ¿Cuánto duele cuando ve esta muralla? El engaño, el autoengaño, la hipocresía, maestros mentirosos, peligros por doquier. Somos vulnerables, sí, pero las escrituras están en nuestra mano. Y Dios es aquel que nos da todo esto tan favorecido. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Muy buenas tardes a todos. Es un gozo nuevamente estar con ustedes acá. Quisiera invitarles a leer en esta oportunidad en la carta del apóstol Pablo a Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 2, verso 11. Aunque vamos a considerar el texto 13 y 14, leamos el contexto de este precioso pasaje desde el verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11. Dice la palabra, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Fíjese bien el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a leer nuevamente el verso 14. Dice, quien se dio a sí mismo, hablando del Señor Jesús, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí la palabra del Señor. El apóstol está hablando a este discípulo creyente, Tito, en las regiones de Creta, por ahí cerca del mar Mediterráneo, la antigua Creta, una isla muy importante donde también, como dice aquí el texto, la gracia de Dios un día llegó a aquellas localidades. Hay culturas que son difíciles, hay culturas que son disciplinadas, hay culturas que privilegian la sabiduría, hay culturas que son desordenadas, hay culturas violentas. Yo conozco hermanos que vienen de culturas violentas, donde a todos les han matado un pariente, y donde desde niños tratan de defender su pedazo de pan. Violencia, por ahí por Centroamérica. La gracia de Dios les alcanzó. Hay culturas sabias, aparentemente, los griegos, pero ignorantes. Como nuestro hermano nos enseñaba, estaban en la ignorancia. El apóstol Pablo predicó el evangelio a los griegos, a la nata, ¿no es cierto?, crema y nata de la sociedad griega, y se rieron del evangelio. Más encima no entendieron el mensaje porque pensaban que Pablo les hablaba de dos dioses, de Jesús y la resurrección. Los sabios, los filósofos, la cuna de los grandes pensadores, no entendieron la verdad sencilla del evangelio. La rechazaron porque el evangelio de la gracia de Dios humilla al hombre.
La sabiduría humana exalta al hombre, lo levanta, lo hace capaz, según él, de buscar y entender los misterios de la historia y de Dios. Que cuando Pablo llegó predicando el Evangelio de esa gracia de Dios, denunciando el pecado y la condenación de todo ser humano, no quisieron escuchar. Porque el Evangelio, estimados amigos, es un golpe fuerte al orgullo humano. Nos pone a todos en el mismo nivel, como veíamos ayer. Griegos, judíos, sabios o ignorantes, ricos o pobres, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Los cretenses también eran violentos, borrachos, tomadores, vividores, desordenados. Eran famosos. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu, dice que eran malas bestias. Era una cultura que se caracterizaba por una gente desordenada y violenta. Y a ellos llegó la gracia de Dios. A ellos se le manifestó lo que el apóstol dice aquí: la gracia se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, porque todos han pecado. No hay excusa ni argumento de ningún ser humano, ya sean los que han avanzado en el conocimiento de este mundo o aquellos que viven en la total ignorancia. Desde los sabios de Atenas hasta los ignorantes, con respeto lo digo, que no saben ni siquiera si existe más mundo de los esquimales en Groenlandia, a todos se les manifestó la gracia de Dios. Y el apóstol dice aquí que el propósito de la venida del Señor, estimados amigos, el propósito de la venida del Señor fue para redimirnos. Así dice. En primer lugar, para redimirnos de toda iniquidad. En segundo lugar, para purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio, lo dice 2 veces. Si usted se fija, el verso 14 dice, para purificar para sí un pueblo propio. 2 veces se habla de la propiedad, de que el Señor tiene un pueblo que es propio, que Él ganó. Ese pueblo es la iglesia. La carta a los Efesios dice que el Señor amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál iglesia? ¿Será la pentecostal, la presbiteriana, la bautista? Con mucho respeto a aquellas personas. No. La iglesia está formada por todos los seres humanos conscientes de su pecado, conscientes de su perdición, conscientes de su incapacidad, conscientes de su impotencia para tratar de ganarse el cielo. Está formada por todo ser humano que ha depositado la confianza, la fe en Jesucristo como Salvador personal. Dios no mira a nombres. Conversábamos con el hombre ahí también de la verdulería, cerca de la plaza. Dios no mira a nombres, ni denominaciones, ni nombres. La fe cristiana es una fe que nos relaciona con una persona. Y esa es la persona bendita del Salvador. Dice el apóstol que en primer lugar Él vino para redimirnos, luego para purificar un pueblo propio. Y en tercer lugar dice para tener un pueblo celoso de buenas obras. Para eso Cristo vino. Si preguntamos en esta tarde, ¿por qué Cristo vino? ¿Cuáles son las razones por las cuales Cristo murió? La primera de ellas es para redimirnos de toda iniquidad. Esta palabra iniquidad habla de maldad. No habla de personas inocentes. No habla de niños inocentes que dicen el garabato, la palabra, y todos se ríen y se celebran. No, habla de personas que ya somos conscientes y que adrede, voluntariamente, con premeditación, pecamos, ofendemos. La iniquidad es maldad. Y hoy en día está en boga la maldad que aflora del corazón humano aún desde niño. Un hombre tomador y bebedor en la plaza me decía, pero yo no soy mala persona. Yo tuve que decirle a don Osvaldo, la verdad es que la Biblia dice que todos somos pecadores. No existe esa justificación de que no somos malas personas. El pensamiento de Dios es que todo ser humano es pecador, ha ofendido la santidad de Dios. Lo que pasa es que aquel hombre, como muchos de nosotros también, cuando no conocíamos al Señor, no entendemos la gravedad del pecado. El pecado es una ofensa a un Dios santo, infinitamente santo, a un Dios eterno. Por lo tanto, el pecado es gravísimo delante de los ojos de Dios. Ese texto que leía nuestro hermano Nono, con cariño le decimos Nono,
ese texto que decía, sácalo, ¿no es cierto? Si tu mano te da ocasión de caer, si tu ojo, etcétera. Y gracias a Dios, porque todos los días uno aprende algo, se decía allí, mientras tomábamos un tecito, que habla de la gravedad del pecado y sus consecuencias. Lo terrible es que ningún ser humano puede dejar de pecar. Somos esclavos del pecado. ¿De qué somos rescatados? La palabra redimirnos habla de esclavitud. A los esclavos se les redime, se les rescata. Así como los esclavos judíos de Egipto, los hebreos en Egipto, tuvieron que ser rescatados del yugo terrible, abrumador, del látigo de Egipto, por un Salvador que Dios les envió, que es Moisés. Así también toda la humanidad es contemplada bajo el yugo terrible del pecado. Es una esclavitud, es una cadena que más encima amamos. Es como esa novela de Tolkien, del famoso anillo, de ese ser que era hombre, pero que un poder siniestro, ¿no es cierto?, lo degradó, lo arruinó, lo deformó y lo amaba. No podía dejar de vivir sin ese elemento llamado un anillo. Yo no sé si Tolkien era cristiano o no. No sé si Tolkien era cristiano, pero graficó muy bien lo que es el poder terrible del pecado. No podemos dejarlo, nos arruina, nos deforma moral y espiritualmente, porque el hombre ya parece, desconocemos al ser humano. Es atroz, terrible. La capacidad del corazón humano de realizar cosas terribles no nos deja de sorprender. Lo implacable, lo cruel, lo engañoso, lo pérfido, todo eso está en nuestro corazón. Alguien podría decir, pero don Rodolfo, yo no soy sicario, yo no he quemado a nadie, yo no he quemado a 3 policías allí en el sur, ¿está seguro que usted no tiene la capacidad de hacer eso? No se han dado las circunstancias ni históricas ni políticas para que usted lo haga. Pero usted tiene la misma capacidad, el pecado está en potencia. Podemos realizar los más atroces actos, porque estamos hechos, estimados amigos, del mismo material. Del mismo material. Yo doy gracias a Dios por tener un hogar decente, digámoslo así, que me enseñaron las buenas costumbres, la moral, el respeto. Pero la palabra de Dios me enseñó que yo era esclavo del pecado, no por la cantidad de pecados que había cometido, sino por la capacidad que tengo para pecar, sin límite. El corazón humano es lo más engañoso que hay en el mundo. Por lo tanto, no nos admiremos de aquellos que ciertamente merecen su castigo por la justicia, pero cuando yo veo aquellas cosas, yo digo y pienso, Señor, pensar que yo también, por una causa política, social o religiosa, podría destruir y matar. Tengo el mismo material del corazón que el asesino, que el sicario, que el fornicario, que el infiel, que el malvado, que el pederasta. Tengo la misma inclinación, está el mismo material. Mi corazón no es diferente a ningún ser humano, porque la Biblia dice que todos pecaron y la raíz del mal está en nosotros. El Señor dijo que del corazón salían, es una lista larga, ¿no es cierto?, los engaños, las fornicaciones, las maldades, los adulterios, los hurtos. Amigo, amiga, no trate usted de justificarse detrás de una buena crianza que ha tenido, porque eso no le exime de su condición de pecador delante de Dios. Dios no te juzga por la cantidad de pecados solamente, sino por la capacidad, por la materia que está hecho tu corazón. Un corazón engañoso, pecador, como el mío y como de todos ser humanos. Somos esclavos y por lo tanto somos incapaces de dejar de ofender la santidad de Dios. Absolutamente esclavizados. Y la palabra dice que Cristo vino para redimirnos de toda iniquidad. La historia triste contemporánea nos enseña de pueblos que traían hombres de color de otras tierras para esclavizarnos, hasta la misma muerte. Y la única manera, y aún los judíos lo sabían, la única manera de ser libres era pagando un precio, porque el amo que los había subyugado pagó un precio también. Por lo tanto, la esclavitud, la historia de la esclavitud nos enseña tristemente de seres humanos que, en primer lugar, no podían ser liberados por la incapacidad de ser libres.
de pagar para ser libres. La Biblia nos habla de la redención. Delante de Dios, el pecado es una ofensa que nos esclaviza. Y solo la vida, la sangre del Señor Jesús, es el precio que se pagó para la liberación de todo esclavo. Cuando uno se convierte al Señor y le acepta como Salvador personal, no es que deja de pecar, pero ya es libre judicialmente delante de Dios. Todo pecado, pasado y presente y futuro, Cristo los llevó. Dice la palabra de que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él pagó el rescate inmenso de la redención. Los esclavos solamente pueden ser libres por el pago de otra vida. Y la vida preciosa del Señor, el único ser santo que ha habitado este universo, este mundo, esta tierra, es el único que tenía la capacidad por su santidad, por su perfección y su justicia, de ofrecer a Dios su propia vida en rescate por nosotros. Damos gracias a Dios. Por eso Él es llamado el Redentor, el que estuvo dispuesto a entregarse por nosotros en el lugar de muerte, de sufrimiento, que fue la cruz del Calvario. Esa fue la instancia, ese es el lugar donde Él pagó el precio, donde Él entregó las manos, así como los esclavos antes eran esposados, y también de manos y pies. Hubo uno que por amor a ti, por amor a mí, un día ofreció sus manos y sus hermosos pies de santidad para ser no atados con grillos y cadenas, sino con clavos, los clavos que nosotros merecíamos, los clavos de los cuales nosotros éramos dignos de muerte y juicio de parte del Señor. En segundo lugar, dice la palabra que nosotros, la razón por la cual Cristo murió es para purificar para sí un pueblo propio. Si el pecado es una deuda impagable a Dios, si el pecado es una esclavitud, si el pecado es una mancha, aquí lo expresa. Si el pecado es una lepra, una enfermedad, usted que estuvo ayer presente, el pecado es una lepra que se disemina, se propaga y nos hace inmundos, nauseabundos. Habla de lo nauseabundo, de lo ofensivo, de lo insoportable que es ante la presencia de Dios un solo pecado de nuestro corazón. El pecado es presentado como una cadena que esclaviza, como un amo que esclaviza, y solamente Jesucristo puede liberarnos, pero también es una mancha. Es algo que nos hace sucios delante de Dios. Es una mancha moral que ningún detergente religioso, ya sea obras, guarda la ley, bautizarse, portarse bien, activismo cristiano, involucrarse en una causa religiosa, jamás podrá limpiar, porque la salvación no es por obras, dice la Escritura. Algunos están haciendo obras para limpiarse, para presentarse dignamente delante de Dios, para merecer, para ver si quizás Dios les dé una oportunidad de entrar en el cielo. Y se involucran en religiones que esclavizan tanto más que el mismo pecado y que nunca les dan gozo, el gozo y la certeza de la salvación que solamente Cristo puede dar por la fe en Él. El pecado es una mancha. Habla de aquello que te contamina. Dice la Biblia, hablando el apóstol Juan, un hombre ya anciano, casi en los últimos años de su vida, en una isla, escribiendo en el libro Apocalipsis, dice un texto precioso, hablando al Señor, dice, Él nos amó, dice, Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo es eso? ¿Quiere decir que los pecados pueden ser lavados? ¿Y cuál es el medio por el cual se lava? Está hablando figurativamente, ¿no es cierto? Está hablando de una mancha, de una suciedad, de como un trapo, como un vestido manchado, que ningún elemento humano o religioso podrá jamás limpiar. Entre paréntesis, el agua del bautismo no limpia el pecado. La misa no limpia el pecado. El ir tocando puertas promocionando una religión no limpia el pecado. El guardar los 10 mandamientos, como tristemente
Muchos de mis familiares pensaban tratar de ajustar la vida a cada mandamiento, no limpia del pecado. Al contrario, les lleva a la impotencia y a la terrible experiencia de que nunca podrán jamás cumplir todos esos mandamientos. Es imposible. Por lo propenso del corazón humano a rechazar y a oponerse completamente a toda norma de Dios. El pecado es una mancha delante de Dios. Y el apóstol Juan dice que fuimos lavados, hablando como creyentes, dice, Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuándo nos amó? ¿En qué momento nos amó? ¿En qué momento demostró su amor? Porque eternamente Dios ha amado, nos ha amado. Y te ama a ti también. Por eso envió a su Hijo. Fue tan grande el amor de Dios que fue capaz de enviar a su propio Hijo para que tú no te pierdas, no para que tengas vida eterna. Pero ¿cuándo se demostró? ¿Cuándo Juan está pensando en me amó? Me amó en la cruz, dice Juan. Allí demostró su amor. Allí se entregó por mí. Allí recibió de parte de Dios la ira que yo merecía, el castigo que yo merecía. Dios lo descargó sobre él. Allí él me amó. Allí demostró su amor por mí entregando su vida santa, su alma santa, su ser entero. Él me amó, dice, y se involucra con todos los creyentes. Nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero ¿por qué Juan puede decir que nos lavó? Porque él aceptó a Cristo como Salvador también. Y si en esta tarde tú le aceptas, reconociendo tu pecado, tu mancha que te esclaviza, te ensucia, te hace deudor, imposible de pagar ni siquiera por toda la eternidad, el insulto a la santidad de Dios, esa cuenta impagable de pecados, de insulto a la santidad de Dios, si tú le reconoces como Salvador, eres libre, eres limpio, eres hecho santo, hijo de Dios, naces de nuevo. El pecado es una mancha indeleble que nunca jamás podrá ser limpiado, excepto por la vida preciosa, por la sangre de Jesucristo. Dice, Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Juan fue el discípulo que se quedó valientemente allí bajo la cruz y vio la sangre brotar de sus manos y de sus pies. Y vio cuando el soldado, en la última evidencia de la maldad humana, como penetró con su lanza al costado del Señor, él mismo certifica la muerte del Señor. Y dice, de su costado salió sangre y agua. Eso lo dice en el Evangelio de Juan, cuando tenía 30 años. Y pasan 60 años. Y ese hombre que fue testigo de la muerte del Salvador dice, pero esa sangre que brotó allí aún del costado es la que nos lavó de nuestros pecados. Me lavó. Él vio el sufrimiento del Salvador. Él puso también la fe en Jesucristo. En tercer lugar, ¿por qué Cristo murió? Cristo murió para redimirnos. Ahí está el precio que se paga, una vida preciosa. Del que fue libre de todo pecado, se entrega por los esclavos del pecado. Para purificar un pueblo propio. Entrega su vida y gana un pueblo. De manera que cada creyente pasa a ser propiedad del Señor. Lo dice para sí y propio. Es propio. Es como aquella historia que contó el Señor del buen samaritano que va de camino, ¿no es cierto? Y encuentra al hombre a la orilla del camino, medio muerto, asaltado por ladrones, golpeado y medio muerto, y lo sube a su asno y lo lleva al mesón, a lo que llamamos hoy en día el hostal. En ese tiempo no había urgencia, ni Cefam, ni cosas así, ni hospitales. Lo lleva a una posada y le dice al dueño de la posada, cuídamelo, le dice. No le dice cuídalo, cuídamelo. Yo lo rescaté. Yo lo rescaté. Y cuando Cristo salva a un pecador, puede ser el más pecador, el más miserable, el más desconocido en el mundo, pasa a ser una hermosa propiedad del Señor. De manera que cada creyente también reconoce los derechos de su ser.
No es suficiente solamente decir que Él es mi Redentor, sino también demostrarlo, expresarlo en gratitud, en una obediencia voluntaria a Él. Ese es el privilegio de cada creyente. Lo importante para usted, estimado amigo o amiga, si no tiene a Cristo como Salvador personal, es imprescindible, es urgente que usted pueda arreglar sus cuentas con Dios, pueda acogerse al beneficio de esa libertad, de esa liberación que solamente se encuentra en el Señor Jesús. El apóstol Pedro dice que fuimos rescatados, dice, no con oro y plata, porque no podemos ofrecer nada para nuestro rescate. Los pobres judíos ahí, camino al holocausto, ahí en Auschwitz, entregaban las maletas llenas de oro y los montones de dinero y las joyas a los alemanes para que los liberaran. Nunca fueron libres. Pagaron todo, lo entregaron todo. Igual fueron llevados a los hornos de gas. Lo entregaron todo y nunca fueron libres. No hay cómo liberarnos de tan terrible destino. Pero el Señor pagó, no con oro ni con plata. Nada jamás el hombre podrá pagar por su rescate. Solo la vida de Jesucristo es el precio que Dios acepta para tu salvación eterna. Solo la sangre de Jesucristo es la evidencia de una vida pura y santa que Dios acepta en lugar de tu rescate, de tu salvación y de tu purificación y limpieza eterna. Eso es lo que Dios acepta. Ese es el trato de Dios. El santo por los pecadores, el justo por los injustos. El santo por los pecadores, el justo por los injustos. Para llevarlos a Dios, dice otro apóstol. Y en tercer lugar dice, para tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. Permítame usar la palabra encendido. La palabra aquí significa un pueblo vivo, que tiene vida en sí mismo. Un pueblo vivificado. Dios ha rescatado a millones de seres humanos a través de estos 2000 años de gracia, de todo lugar, de toda nación, de toda condición, cretenses, árabes, hebreos, gentiles o judíos, etcétera. A todos los ha rescatado y los ha reunido en un solo pueblo que se caracteriza por tener vida. Es la vida, porque el que está sin Cristo está muerto. Y la muerte es separación. La muerte es insensibilidad. La muerte es corrupción. La muerte habla de muchas cosas. La palabra muerte es una palabra terrible. Es la realidad de todo ser humano sin Cristo. Habla de tener vida. Rescató un pueblo celoso para que sea celoso o encendido, vivificado. Esa es la idea, Dios vivifica. El apóstol Pablo, hablando a creyentes de una ciudad de Éfeso, les recuerda su pasado y les dice, vosotros estabais muertos en delitos y pecados, pero Dios os dio vida. Ahí está. La característica del cristiano a través de la tierra y en todo lugar es que ha sido revivido. Ha sido revivido. Permítanme terminar como una historia para los niños también en esta ocasión. Los poquitos niños que hay aquí, la mayoría señoritas o niñas. Veníamos bajando de mi cerro, Ciudad Valparaíso, Cerro Mariposa, y al final del cerro hay una quebrada profunda, una cantera, una quebrada profunda, y una gran cancha. Se llama Corral Municipal. ¿Escuchado, hermano? Corral Municipal. Lleno de autos. Ahí hay cacharros, citronetas, Audi, Mercedes-Benz, todas las marcas. Y una de mis hijas me dijo, papá, ¿cómo podríamos tener uno de esos autos? De alta gama, dijo ella. Ese Audi, mira qué lindo, me dice él. Le dije, difícil. En primer lugar, habría que pagar para rescatarlo. Porque no sabemos si ese auto está porque su dueño cometió un delito, debe al banco, participó en un asalto. Lleva años, años y años, autos que llevan años. ¿Cómo rescatarlo? Hay que pagarle el precio. O a lo mejor esa citroneta que se ve hermosa, seguramente pagar el precio sale más caro que el mismo Audi. ¿No es cierto? Para rescatar
hay que pagar. Pero imagínate, yo le decía a Gabriela, mi hija, aquí hay una ilustración, le decía, mira, aquí hay una ilustración perfecta de la salvación. Tú quieres rescatar ese auto. Quisiera que fuera tuyo, propio, para ti mismo, para tu uso. Pero tienes que pagar. Hay que ir al juzgado y decir cuánto vale. Quizás vale millones. Los años que se ha acumulado la deuda vale millones. Pero si quieres, págalo. Si tienes los medios, págalo, rescátalo. Ese es el rescate, ese es el pago. Pero una vez que lo pagamos, tenemos que sacarlo. ¿Y qué es lo que inmediatamente hay que hacer cuando lo sacamos? Lavarlo. Lavarlo. ¿No es cierto, Daniela? El auto está sucio, por dentro y por fuera. Hay que lavarlo. Ahí dice purificarlo, limpiarlo. Y lo traemos en un camión grúa y lo ponemos frente a nuestra casa. Está rescatado, está lavado, está purificado. Pero le falta algo muy importante, hermano Manuel. Yo le pongo la llave y no enciende. ¿Qué le falta? Le falta la vida, el poder. Hay que cambiarle batería. Ponga la batería y enciende. Por eso dice, un pueblo encendido, ahora funciona. Ahora sirve para el propósito para el cual lo rescaté y lo lavé. Sirve para mi propósito. Eso ilustra la salvación. Yo le decía a mi hija, Dios pagó un rescate, no por cacharros, por vidas preciosas, como la suya y la mía. Y somos carísimos porque el precio que se pagó fue la sangre del bendito Hijo de Dios. Y en el momento que uno pone la fe en Cristo, Él nos lava, completamente nos limpia, borra todos nuestros pecados. La Escritura nos habla de la dicha eterna, del perdón eterno. No hay dicha más grande que no tener ninguna deuda delante del juez de todo el mundo, del universo. Saber que delante de Dios no hay nada pendiente. Él nos ha lavado nuestros pecados. En el momento mismo que el pecador pone la fe en Cristo, nace de nuevo. Es como ponerle una nueva batería, un nuevo corazón, una nueva vida. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Ahora sí que el auto funciona y el dueño lo puede usar para sus propósitos. Antes yo era inútil. Estaba esclavizado, sucio, manchado, sin vida. Todo lo que yo ofrecía a Dios no pasaba del techo, como se dice, ¿no es cierto? De nada servían las obras religiosas para tratar de agradar a un Dios, a ese Dios eterno y santo. Como un vehículo en el corral, atrapado, esclavizado. Así era mi vida, pero el Señor nos rescató. Hizo estas tres cosas. Nos rescató, nos lavó, y van a entender la palabra, nos encendió con la nueva vida en Cristo. Ahora sí que las obras valen, ¿no es cierto, hermano? Ahora sí que somos salvos no por obras, sino para obras. Las obras no te salvan. Una vez que tú te conviertes a Cristo, te reconoces como Salvador personal, le reconoces como Salvador personal, entonces tus obras, tu servicio, vale delante de Dios. Es acepto como el servicio de uno que ha sido rescatado. Ya no es para gloria personal, es para la gloria del Señor. ¿Por qué Cristo vino a morir? ¿Por qué Cristo murió? El apóstol Pablo dice, para redimirnos de toda iniquidad, para purificarnos de todo pecado, para darnos vida, para ganar un pueblo encendido, vivo, celoso, un pueblo que sirve de buenas obras, dice la palabra. Que sea la experiencia en esta tarde, tuya también. Te invitamos, Dios te invita, Dios te urge, Dios te llama, Dios, el Evangelio ruega a todo pecador. No te ofendas por esta palabra, reconócela adelante como palabra de Dios. Es lo que necesitas urgentemente. Echa mano del beneficio, es el llamado a la libertad, es el llamado a la liberación, es el llamado al perdón, es la oportunidad de tener la vida. No pretendiendo ganarla, no la podrás ganar nunca, Dios la ofrece gratuitamente. Por eso el apóstol alaba a Dios y dice que la gracia de Dios es el favor. Gracia es favor, es regalo.
no lo puedes comprar ni merecer. Es un regalo que Dios otorga. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en esta tarde esa gracia quiere alcanzarte si tú te dejas alcanzar por ella, aceptándole y recibiéndole al Señor como Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque podemos así también, nuestro Padre Celestial, gozarnos en tu palabra y saber de estas tremendas verdades, las cuales se realizaron en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Te damos gracias, Padre, por los que podemos estar presentes. Sabemos que de diferentes maneras tenemos obstáculos para poder llegar y estar en esta reunión, pero después que llegamos acá somos edificados, fortalecidos y pensamos en aquellos que están sin Cristo y sin salvación. Te pedimos, Padre, que tú les guíes al arrepentimiento. Aquella literatura que se repartió, aquellas conversaciones que los hermanos estuvieron con diferentes personas, te pedimos, Padre, por ello, que tú les guíes al arrepentimiento. Agradecido por todo, queremos descansar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantemos el 106. El 106 está arriba. Dice: ¿quieres ser libre del vicio del mal? En Cristo Jesús hay gran poder. ¿Quieres por él la victoria ganar? Por siempre poder hay en él. ¿Quieres ser libre del vicio y del mal? ¿Quieres ser libre del vicio y del mal? En Cristo Jesús hay gran poder. ¿Quieres por él la victoria ganar? Por siempre poder hay en él. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder por la sangre que vertió. ¿Quieres ser puro, aceptable al Señor? En Cristo Jesús hay gran poder. Te limpiará con la sangre que dio. Por siempre poder hay en él. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder por la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de tu vanidad? En Cristo Jesús hay gran poder. Pide a Jesús que te dé su humildad. Por siempre poder hay en él. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual poder por la sangre que vertió. ¿Quieres a Cristo servir y agradar? En Cristo Jesús hay gran poder. ¿Quieres corona de vida ganar? Por siempre poder hay en él. Hay poder sin igual poder en Jesús que murió.
muy contentos de aquellos que se dieron cita en el día de hoy de venirnos a acompañar y a escuchar la buena palabra de Dios. Como hay poder, sí, gran poder en Jesús, por supuesto. Así que cordialmente invitados para mañana a la misma hora, 7 de la tarde. Bueno, y si llega un poquito atrasado, no importa, pero venga. Yo sé que hay, sobre todo ustedes allá en los Andes, a mí me ha tocado salir sobre todo de los Andes a San Esteban, que es muy difícil, así que se entiende. ¿Ah? Y seguramente acá, hermano Juan, también le costó un poco salir. Así que bienvenidos, o sea, son invitados a que vengan mañana. ¿Ah? Que el Señor así les bendiga grandemente. Aquí hay una mesa preparada con ricas cositas y cafecito, agüita de limón y dulces, y siéntanse con toda libertad porque las hermanas Oni con Antonella lo preparan con mucho cariño. Así que, por favor, eso es. Que el Señor les bendiga grandemente.